Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En él voy a hablar sobre algo que, pues, por lo general no he confesado a mucha gente y vengo a darles la verdadera historia de la humanidad, que es lo que ocurrió con el humano. Veo que hay mucho conflicto con el tema Anunnakis por parte de la gente en general. Está muy puesta, lo que pasa es que hay muchas mentiras al respecto y vengo pues a, digamos, contar las cosas como son realmente y pues hacer pensar a la gente que estos los que muchos llaman Anunnakis o reptilianos existen, sí es cierto que existen, pero tienen una imagen equivocada de lo que realmente es este tema. Hace mucho tiempo, para empezar, bueno, yo ya se irán haciendo una idea de quién soy, no puedo decirlo. Por una serie de cosas, sé que va a haber gente, sé que va a haber masones detrás escuchando esto. Y bueno, un saludo a todos ellos, un saludo incluso a ustedes y a todas aquellas personas que estén. Pero, por lo general, para lo que yo vengo es para deshacer las incógnitas y a guiar a la humanidad pues por el camino correcto. La vida desde siempre, digamos antes del principio, me refiero hace unos miles de años, la teoría que se está barajando ahora con el tema extraterrestre, que si los extraterrestres vienen de fuera, que si los Anunnakis esclavizan a la humanidad, todo ese tipo de cosas que están tan de moda hoy en día entre los conspiranoicos, entre otras personas, que muchos se dejan guiar por la ignorancia y, a ver, en una parte están acertados y en otra parte están equivocados, porque el imperio de la serpiente, entre otras cosas, hoy vengo a traerles un comunicado que viene siendo este. Bien, amigos, nosotros no somos humanos. Actualmente estamos ocupando cuerpos humanos, estamos encarnados. Digamos que somos almas extraterrestres de otra capa dimensional. En mi caso yo vengo de Sirio, que es una constelación que está cerca de las Pléyades, junto a muchas personas que están aquí encarnadas. Muchas no lo recuerdan ni creen que son gente corriente. Entonces en mi despertar he llegado a ver una serie de cosas, una serie de personajes. He tenido una serie de vivencias, he recordado mis vidas pasadas. Y hoy lo que les quería contar era más o menos, pues, cómo fue la verdadera historia de la humanidad. Al principio de los tiempos, al menos les cuento yo desde donde lo he visto yo. En caso de que haya algo malo, pueden escribir los comentarios y hacérmelo saber, porque hay mucho desinformador en este tema. Yo os baso solo, o sea, yo no voy a decir nada que haya oído por ahí. Yo digo lo que recuerdo de antes de venir a la Tierra, que no es poco. A ver, hace una serie de tiempo, hace ya bastante, cuando nosotros encarnamos aquí en la Tierra, por primera vez, estoy hablando de que yo también he estado presente en la Atlántida, que antes de todo eso, cuando vinimos aquí, cuando empezamos a trabajar con el ser humano, fue pues en los principios países, siendo los humanos al principio no tenían religiones como las conocemos ahora. Ellos pues el chamanismo estaba distribuido en todo el planeta, y empezamos pues a enseñarles lo que ven siendo las cosas la sabiduría. Entonces nosotros éramos como, aparte de personas, podíamos tomar la forma de animales. No sé si han oído hablar los nahuales y otra serie de cosas, siendo seres espirituales, y que cada uno estaba vinculado a una serie de animales. En mi caso era el lobo. Yo era un lobo gris que guió a los chamanes de Norteamérica durante un tiempo muy amplio, pero que ya eso está básicamente al principio de los tiempos. Después de todo esto, pues yo volví a los planos de Sirio, de donde provengo,
junto con otros pleiadianos. Había una serie de viajes interestelares con naves de una tecnología mucho superior a la actual. Y bueno, la cosa es mi llegada aquí. Ahí había unas incógnitas que todavía no recuerdo bien. Sé que había una pirámide de hielo también en el Polo Norte. Y digamos que llegamos a la humanidad por el camino correcto de la enseñanza, su evolución. Y esa es la verdadera espiritualidad de la humanidad. Lo que pasa es que luego digamos que ellos olvidaron el verdadero sentido del lobo y de, bueno, lo que siendo con la conexión con la naturaleza, la conexión con su tótem, entre otras cosas, y ellos pues es lo que se conoce como que se desinficaron. Aunque a ver, en realidad ya estaban encarnados en cuerpos de tercera densidad, pero con desinficarse no quiere decir que es como si se hubiesen dormido, ¿no? Se hubieran atontado. No digo por ellos, lo quiero dejar claro, digo por el resto del mundo, que el chamanismo había sido pues algo que era mundial. El problema no estuvo ahí. El problema estuvo que lo que enseñan los humanos en general, tras la llegada de otra parte del bando, porque a ver, también especies reptilianas que son benignas para la humanidad, y por eso es por lo que digo yo que la gente no puede criticar a todos los reptilianos por el hecho de pertenecer a una raza reptiloide, porque veamos que los rebeldes, que es que esto va de mucho más atrás, les voy a explicar cómo fue el nacimiento de la humanidad, pero antes les voy a decir lo que está diciendo. La raza es una raza concreta de los reptiloides. Se rebeló porque creyó tener el control supremo, creyó tener el conocimiento pleno. El humano ya existía de antes y también había sido creado pues por estas razas reptilianas, pero para nada fue lo que viene siendo la misión del humano, ser un esclavo de estos Anunnakis o como los quisiesen llamar. En realidad el humano pues era una especie inteligente que había sido creada pues con el código genético pues de varias especies planetarias, entre ellas Orión, Sirio, que de Orión es de donde vienen los conflictivos, y no todos. A ver, ya os digo que hay malos y buenos en todos los lados. Por otro lado estaban los sirianos, que este es mi grupo, los pleiadianos, gente de otras muchas galaxias que aquí están encarnadas, y ni siquiera el humano es terrestre, porque el humano antes vinieron aquí a la Tierra pues a poner aquí la base, ¿cómo te puedo decir? La base intergaláctica, era como la conexión intergaláctica, siendo como el centro de las Pléyades, que luego pues se desplazó a Sirio. Pero digamos que en ese tiempo lo que los humanos de Lira eran los verdaderos pobladores de la Tierra, o sea, y de otros sistemas solares. De hecho hay humanos en otros sistemas solares. Pero estos reptilianos, esta raza mala, la mala, porque los que hay por encima de ellos son buenos, esos que se rebelaron a sus creadores son los conflictivos, y estos transgiversaron las cosas, vinieron y modificaron el código genético humano para desactivar hebras de ADN, entre otras cosas. Porque los primeros reptilianos, cuando los crearon para que fueran una especie como cualquier otra, evolucionase y demás. Pero los malos de la película fueron los que empezaron a alimentarse de sus energías sutiles y los que construyeron el sistema actual, que es el que tenemos. Todas las religiones, por ejemplo, el cristianismo, también el Islam, lo de otras religiones como el judaísmo y el Islam, todas han sido fundadas por estas entidades malas, que la intención de ellas era pues desviar al hombre de su verdadera naturaleza. Entonces, aparte de engañarlo contándole historias falsas y diciendo que eran los máximos creadores de esta densidad, o sea, de este plano físico, cosa que es completamente mentira, ellos habían en Orión una guerra que ahora está algo frenada, en la que estas entidades lo único que hicieron fue su mayor error: empezar a consumir oro monoatómico.
bueno, era una especie de oro consumible que regeneraba pues su cuerpo físico y detenía pues el envejecimiento de las células, y creyeron que ellos eran la raza suprema y que tenían pues control para sabotear al resto de las galaxias, y digamos que fueron echados ya de varias de otros universos más superiores, precisamente por rebelarse contra sus creadores, que ellos eran benignos, y bueno, pues fueron echados de varias y terminaron aquí en la Tierra perjudicando al hombre. Y modificaron su serie de creencias, le enseñaron lo que era la culpa, y aquí sí es verdad que aquí los esclavizaron. Pero hay un personaje en la antigua Sumeria, hay dos personajes en concreto, uno se llama Enki, que fue uno de los que estuvo al principio en la real creación del hombre, pero fue benigno, no fue para que el humano fuese un esclavo. Lo que esta entidad quería es que Enki, que era benévolo, era enseñarle a la humanidad pues el conocimiento, y a que se desarrollaran como una especie inteligente, que tuvieran derecho a ser como el resto. Pero no está claro que esta otra entidad, que venía también de este mismo sitio, pero no tenía las mismas raíces genéticas, se llama Enlil, y Enlil fue el malo, que se hizo pasar por el dios supremo. No quiero ofender a nadie, pero este dios es el que se hace llamar Jehová o Yahvé, como muchos lo conocen en la actualidad, y es el creador pues de varias de las religiones, por ejemplo, que ya viene de atrás, y ese es el que actualmente está en la Iglesia Católica, cuando el que está por encima viene siendo el dios de la Iglesia Católica, cuando la verdadera historia del verdadero maestro, Yeshua Emmanuel, como lo conocen muchos como Jesús de Nazaret, pues era su historia fue completamente transgiversada, y el único que venía aquí era traerles la verdadera razón de lo que yo les estoy contando ahora, lo que venía siendo el verdadero sentido de la humanidad. Y esta serie de entidades lo que se encargaban era de, al producir miedo a la sociedad y alimentándose de ello, desengancharles de su naturaleza. Y bueno, en general es eso. Y bueno, pues ahora en el despertar, que ya saben que cada 25.000 años, ¿cómo le podría explicar? La Tierra es un planeta que pertenece a las Pleiades. Digamos que somos pleiadianos, aquí todos, por mucho que la gente diga que no. Y aquí estos pleiadianos que están, o sea, los que están allí, los que están despiertos, para que me entiendan, están aquí en la humanidad pues ayudándola a despertar y ayudándoles a darse cuenta de que esos dioses que se llaman dioses supremos son completos mentirosos. Entre ellos estábamos nosotros, y bueno, nosotros pues venimos aquí a la apertura de conciencia, a enseñarles a la humanidad pues el camino pues a la verdadera espiritualidad, que bueno, consiste en conocerse a sí mismo, a amarse, respetarse unos a otros, pero más allá de creencias religiosas ni de rezar a dioses. La única divinidad a la que tenéis que rezar es a la vuestra propia, no a ninguna más. Y básicamente por ahí es por donde venía lo principal del tema del que estoy hablando. Que yo estuve con ustedes en el antiguo Egipto. Digamos que yo fui un chacal. Sé que muchos me están escuchando y que saben de qué hablo. Que les guié durante mucho tiempo. Por ejemplo, la Esfinge fue una, ¿cómo les podré explicar? Una representación mía. Y que luego, pues, los humanos se corrompieron junto a esas falsas creencias, que ni siquiera el humano tiene la culpa, han sido estos seres matones, que les arrebataron la historia y los pusieron en nuestra contra. Hasta que se cayese completamente, pues, el antiguo Egipto.
como también ocurrió precisamente por esto en la Atlántida, cuando ocurrió el desastre, porque la energía cristalina de Gaia había sido rota por usar la energía de la Kundalini de manera incorrecta. Que ellos, los que les estaban aconsejando estas cosas, sabían muy bien lo que hacían, si es lo que querían, destruir a la humanidad, porque tenía el conocimiento que los hacía libres. Y es lamentable tener que llegar pues a esta serie de cosas que después de tanto tiempo encarnando aquí y viendo las cosas tanto desde cerca como desde lejos, que la humanidad no pega el impulso que tiene que pegar para meterse en sí mismo, amar al prójimo, realmente amar al prójimo sin orar a ningún dios, porque no hay ningún dios supremo como lo creen, el dios somos todos. Digamos que, ¿cómo le podría escribir Dios? Como si fuera una especie de bola de cristal que si se cae al suelo y se rompen miles de cristalitos, cada cristalito somos nosotros. Así que Dios lo formamos todos, porque cuando reunimos todos los cristales es cuando formamos a Dios. Entonces no consiste en orar a Dios fuera de ti, consiste en orar a Dios dentro. O sea, tú tienes tu propio Dios meditando, estando en paz contigo mismo, cuidando tu cuerpo, amando a los que tienes alrededor y haciendo buenas acciones. Entonces es cuando tú amas a Dios, y de esta manera, en un sistema no piramidal, como el que tienen ahora puesto, que el sistema de la pirámide, lo que viene siendo lo que actualmente, el sentido de la pirámide fue mal empleado también. La pirámide en realidad es como una especie de antena transmisora, y muy lejos está de hacer las cosas que cuentan. De hecho, la pirámide nada tiene que ver con los muertos, más bien con los vivos. Y bueno, por ahí ya les voy dando, pues les voy orientando un poco desde la sombra, a ver si entre todos, con amor y con conocimiento, por favor, que en realidad se ha visto claramente cuando la humanidad está completamente engañada, en el sentido de que solo siguen ídolos, solo siguen pues cosas vanas que no van a ningún sitio, cuando si se dan cuenta y analizan un poco, no tienen que estar muy lejos para darse cuenta que el humano está conectado a la naturaleza y es parte de la naturaleza. Es el único animal que vive desconectado en un universo, en una especie de, ahí está bien el término llamado Matrix, porque hace referencia a un sitio sintético, y eso son las ciudades. En realidad eso es una ilusión. El verdadero sentido de la humanidad es ser un elemental, ser parte de la naturaleza, y no es ni más de la naturaleza ni menos, es un eslabón de la naturaleza, y como tal tiene que respetar al resto de sus seres por su bien, porque cuando destruye un bosque se está destruyendo a sí mismo. Cuando ataca una especie animal, por ejemplo los lobos, cuando dice que los cazan o comen perros, o en China y en otra serie de cosas, o el hecho de cazar y comer animales está mal, porque en realidad se matan y se comen a sí mismos, porque ellos no lo saben, pero como ellos son como un todo, son cristales de un todo, si perjudican a otros están perjudicando a sí mismo, porque cuando tú amas a otro te estás amando a ti. No sé si me entienden. En realidad todos somos un todo. Por eso cuando existe el amor y la luz es cuando existen lo que consideran la Iglesia como milagros, cuando se producen las curaciones, otra serie de cosas. El verdadero camino de las religiones, al menos de la religión de Jesús y la egipcia, no es esta. Esa es la mentira. En realidad ahí está el problema, que la gente cree en un Dios falso. Y en realidad no es que tenga que creer un Dios falso, no tampoco tienen que seguir un maestro en una logia. Lo que tienen que hacer es, pues, ahí aprender la grandeza de estas cosas que les cuento, pero no orar a un maestro, ni ser un sumiso de nadie. Lo que tienen que hacer es apoderarse de sí mismos y usar ese conocimiento para progresar internamente, amarse en sí mismo, amando al resto, y amándose a sí mismo para amar a los demás.
es una historia un poco larga que, bueno, ya les iré comentando con los siguientes vídeos. Espero que esto les sirva para empezar a orientarles como timón para empezar a crear los siguientes vídeos a los que les seguiré guiando. Muchas gracias y suscríbanse si lo ven oportuno. Yo aquí no quiero tampoco discípulos, es solamente para que estén al tanto de lo que les informo. De todas maneras, ya les digo, a mí no me sigan, se lo digo bien claro, a mí no me sigan. No quiere decir que si quieran se suscriban al canal para estar informados de los vídeos. Me refiero a que no me sigan como un maestro, porque no lo soy. Todos somos a la vez aprendices y maestros, pero eso no quiere decir que necesites un maestro para algo. No lo necesitas. Tú necesitas estar conectado contigo mismo, no con otro. Alguien te puede dar, pues, un aprendizaje, pero tú cuando alcanzas ese aprendizaje ya eres igual que él. Bueno, siempre has sido igual, pero ya estás a su mismo nivel. No tienes que estar por debajo de otra persona, ni seguir pirámides, que solo los que están arriba son los que tienen el poder y los de abajo son los que se perjudican. Porque si se dan cuenta, la mayoría de las religiones monoteístas, ¿el problema dónde está? ¿Quiénes son los que tienen el dinero? Solamente los de arriba. Precisamente quieren mantener a la población presa y engañándolos con vivir de una manera, pues, con sufrimiento, con humildad, cuando precisamente son ellos, los que están arriba, los que no hacen nada de eso. Así que espero que esto les haya servido para abrir su conciencia y darse cuenta quiénes son realmente los buenos y los malos de la historia, porque los papeles se han invertido. Los que se consideran buenos, que eran similares a nosotros, ellos nos han quitado la careta, pero nosotros no nos la hemos puesto en ningún momento. Nosotros nos hemos expresado tal y como somos, porque nosotros lo que queremos es ayudar y no engañar a la gente. Nosotros no queremos que nadie nos rece, ni nada por el estilo, porque eso es perjudicial tanto para ellos como para nosotros, porque todos somos uno. Bueno, un saludo amigos, hasta el próximo videoprograma.